Por fin se activa la alerta que estaba esperando estos días. Tenemos que profundizar sobre ello. Vamos a hablar SP500, vamos a hablar sobre oro, vamos a hablar sobre Bitcoin, vamos a hablar sobre los mercados en general que estoy viendo y vamos a intentar sacar algunas ideas diferentes a este miedo que nos venden. Hace un rato estaba viendo un vídeo de un millonario que hablaba de cómo su familia pasó por crisis, ¿no? Depresiones. Sus padres habían estado en la Segunda Guerra Mundial, él ha vivido todo tipo de crisis, hemos pasado por la pandemia, hemos visto 2022, mercado bajista, la guerra de Ucrania. Y la realidad es que la vida continúa. Mañana la gente se va a levantar y va a ir a trabajar, los niños van a ir al colegio, la gente necesita comer. Pase lo que pase, venga lo que venga, la vida busca una manera de continuar. Entonces, tenemos dos opciones. Podemos ver esto como algo súper negativo o podemos intentar tener una perspectiva positiva, lo cual es muy difícil. Obviamente, cuando pierdes trabajo, cuando pierdes dinero, cuando la cosa no te va bien, cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo. Pero pensemos lo siguiente. En medio de las crisis, en medio de las recesiones, en medio de las catástrofes, la gente positiva, por lo general, le suele ir mejor que a la gente que no lo es. Y aunque no les fuera mejor, por lo menos son más felices. ¿Vale? Entonces tenemos que adoptar una postura positiva. Es muy fácil venderte miedo ahora mismo. Es muy fácil venderte negatividad. Es lo que hace todo el mundo. No tienes que ser muy listo para encontrar 1000 razones y para que en este vídeo te cuente 1000 maneras de asustarte. Eso es lo que hace todo el mundo. Lo que es difícil es intentar ver oportunidad, intentar ver lo positivo, intentar ver luz en medio del caos. Y así es como tenemos que ser. Vale, así que ahí lo dejo para que reflexionéis. Vamos a ver los gráficos. Primero, quiero que analicemos el dólar. El dólar, ya sabéis que es clave, está moviendo este mercado y obviamente los inversores ahora que estamos en esa fase de shock inicial en una guerra, en una catástrofe, buscan seguridad ante todo, liquidez y por eso estamos viendo el dólar. El dólar además nos muestra cosas interesantes cuando vemos crisis y conflictos anteriores. Daros cuenta que ocurrió en 2020. Ya sabéis lo que ocurrió. El dólar también se disparó bastante más de donde estamos ahora. 2022 el dólar tuvo un rally salvaje con la guerra de Ucrania, subida de tipo de interés, mercado bajista que duró por muchos meses. Ahora mismo no estamos ahí. Pero estos niveles son interesantes porque daros cuenta cómo en 2020 parecía que había cierta resistencia en el dólar en torno a estos niveles. Y si empezamos a mirar hacia la derecha, daros cuenta dónde el dólar estuvo haciendo suelo durante ese mercado bajista y obviamente los años anteriores. Después, 2023, 2024. Y ahora 2025, 2026, estamos justo en ese mismo nivel como potencial resistencia. ¿Vale? Personalmente creo que el dólar podría estar haciendo un techo temporal y está debilitándose. Vamos a verlo de cerca. ¿Vale? Porque no es que estemos en un nivel histórico, que es algo que ya he venido comentando por mucho tiempo, donde esperaba cierta reacción y efectivamente hemos tenido esa reacción, sino que voy a 4 horas y vemos cómo tenemos potencialmente un doble techo y estamos poniendo mínimos más bajos, igual que mínimos también más bajos. Vale, con lo cual, por lo pronto, el dólar ha sido rechazado en el nivel de 100. Esto, a priori, es positivo. Y no, esta no es la alerta de la que os he dicho en la introducción, la vamos a ver a continuación. Pero lo que me está diciendo esto, el contexto que me está dando es que el dólar, primero, no está anticipando un conflicto, una recesión, una crisis, como ya vimos en 2022, donde sí que se esperaba una recesión, depresión económica y obviamente la gente era muchísimo más negativa que ahora, también durante la pandemia. No estamos ahí. Estoy viendo cierta debilidad en el dólar, lo cual es un signo positivo desde mi punto de vista. Sabéis que un dólar débil favorece acciones, metales, oro, Bitcoin, etc. Vale, vamos a ver el SP500 y os estoy mostrando el SPY, que es donde se juega el gran mayor volumen de opciones en Estados Unidos. Y aquí efectivamente ya tenemos lo que me faltaba por ver. Lo que me faltaba por ver, que lo habíamos marcado ya en vídeos anteriores, era ese volumen de capitulación que hemos visto en correcciones anteriores. ¿Vale? A ver si os lo puedo mostrar aquí. Daros cuenta cómo en crisis anteriores, como por ejemplo 2025, el tema de los aranceles, y en todas las correcciones anteriores, hemos visto ese volumen de capitulación parecido a lo que ya empezamos a ver el viernes.
Algo que me faltaba por ver en días anteriores cuando os estaba dando distintas razones por Telegram, por Twitter, especialmente un hilo que puse en Twitter os decía, me falta por ver ese volumen de capitulación que ya nos llegó el viernes, ¿vale? ¿Significa que ya hemos puesto suelo? Es pronto para saber si este es el suelo, pero sí que creo, como ya os anticipé, que vamos a tener un rebote esta semana. Razón por la que corté o cerré mis cortos que tenía el Dow Jones, salieron muchísimo mejor de lo que esperaba, la verdad. Hemos ido a atacar liquidez de noviembre y octubre de 2025 y me puse largo en el Nasdaq, que si os dais cuenta ha mantenido una postura un poquito más fuerte que el Dow Jones y que el SP500, por lo menos en las últimas semanas. Daos cuenta como sí que ha ido a atacar esa liquidez de 2025, de noviembre de 2025, pero está llegando a una zona de gran acumulación, ¿vale? Entonces, bueno, sí que creo que podemos ver un rebote temporal. ¿Significa que nos vamos a máximos históricos? Es muy temprano, muy pronto para saberlo. Podría ser el típico rebote de gato muerto o podría ser que estamos en un hombro, cabeza, hombro, ¿vale? Todavía no lo sabemos. Y quien te diga lo contrario te está mintiendo. Pero sí que espero cierto rebote, sí que espero cierta reacción en torno a estos niveles de acumulación anterior, donde hemos ido a atacar esa liquidez, también en el SP500, donde ya tenemos una vela de volumen muy similar al de capitulaciones anteriores y donde obviamente estamos en niveles de sobreventa. ¿Vale? Entonces, como digo, un rebote creo que es muy posible. Ahora bien, ¿cuánto vamos a rebotar? Eso es más difícil de saber y obviamente la incertidumbre continúa, pero veo, y no lo veo para nada descartable, que volvamos a entrar en toda esta zona de este rango en el que estábamos, donde teníamos ese diamante que ya me hacía pensar que estábamos poniendo potencialmente un techo. ¿Vale? Sí que podríamos volver a esa zona en torno a 671, que sería como en 6.700, 6.800, potencialmente en el SP500, y ahí tendríamos que ver si somos rechazados, si seguimos cayendo, o si somos capaces de consolidar en estos niveles. Vale, creo que ahí está la clave. Y obviamente vamos a tener que tener paciencia. No creo que esto va a ser una recuperación en V, a menos que llegue a un acuerdo de paz, garanticen la paz y el tránsito de los barcos, algo que podría ocurrir en cualquier día, nunca sabes. Las sorpresas y los taco trades que se están montando por ahí. Pero, en fin, eso es lo que veo. Dow Jones ha sido muy castigado, ha sido potencialmente más castigado que otros, pero también está poniendo máximos. Lo cual es bastante interesante porque en el momento en el que la administración de Estados Unidos habló de que teníamos un Dow Jones en el 50.000, fue justo cuando hicimos techo y a continuación hemos tenido una corrección. Vale, volviendo un poco al SP500 y vamos a ver también lo que me estaba mostrando el TD Sequential. El TD Sequential ya me había marcado un 9 y a continuación llegamos hasta 15, que es cuando muestra que se ha agotado la secuencia y potencialmente comenzaría una. Tuvimos un martillo alcista, más bien un poquito doji que martillo alcista, y a continuación tuvimos ese viernes con el susto que metió Powell, donde hemos ido a atacar liquidez. Vale, como veis, a última hora del día entró mucha compra. Y eso me hace pensar que seguramente, especialmente ahora que ya hemos sacado a todos los largos que quedaban del último trimestre de 2025, potencialmente algún rebote, volver a la zona del rango en el que estábamos, ¿vale? Porque hemos estado en este rango por mucho tiempo. Y ahí es donde quiero ver si somos rechazados o no, ¿vale? Para que lo veáis en el CFD también, aparte del SPY. Nasdaq, una foto bastante similar, y Dow Jones, en fin, como decía, bastante similar también. Cuando vamos a ver el oro, estamos dentro de esa franja que consideraba bastante interesante, ¿no? Entre el 4.400 y 4.600. Lo que no nos gustaría ver es que rompemos ese anterior techo, anterior resistencia que está en torno al 4.400, que además es el mínimo de esa vela de manipulación brutal que vimos. Sí que me gustaría ver cierta consolidación por estos niveles. Si empezamos a romper estos mínimos, ¿vale? Pues ahí nos podemos ir fácilmente a los 4.000 o más. Vamos a estar muy atentos. Pero por aquí sí que veo cierta consolidación, dado que hubo mucha acumulación, mucha compra. No me extrañaría si meten algún tipo de mechazo también, ¿vale? Pero creo que estamos en unos niveles interesantes. Si no, puede ser que esa teoría del ciclo de 46 años que nadie quiere escuchar, que nadie está dispuesto a aceptar, porque obviamente el oro tiene que seguir subiendo siempre, y que yo no creo que se va a cumplir, pero no la descarto,
la tenemos ahí, ¿vale? Y cuando vais a ver, históricamente el oro ha puesto movimientos parabólicos y a continuación se han metido mercados bajistas. Esa es la realidad, la hemos visto en los últimos 100 años. Ahora bien, a nivel macro, como os he dicho, creo que el dólar potencialmente va a seguir cayendo, eso es bueno para las acciones, es bueno para el oro, es bueno para Bitcoin y sí que creo que esta guerra va a hacer que se endeuden más, con lo cual el dólar va a seguir devaluándose y Europa seguramente también acabe imprimiendo más, con lo cual todas las monedas acaban devaluándose y sabemos lo que viene. Con lo cual los activos pueden subir en la siguiente fase de un conflicto, que como bien sabéis es cuando el oro empieza a brillar y otro tipo de activos como son las acciones, etcétera. Como estábamos diciendo antes, la vida continúa. Hemos visto todo tipo de guerras, Gran Depresión, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, asesinato de JFK, la Guerra Fría, en fin, 2008, 2000, el COVID, Liberation Day. El mercado a largo plazo sigue subiendo, la vida continúa. Si vamos a ver a nivel fundamental lo que ha estado haciendo Estados Unidos hasta ahora, los últimos earnings, las últimas presentaciones de resultados nos han mostrado que las empresas cada vez estaban generando más dinero. El tema del petróleo puede ser algo temporal. Obviamente, si se extiende, la cosa se complica. Pero toda esta gente que nos vende que ya viene una recesión, que ya es seguro, es especulación. En realidad no lo sabemos. ¿Vale? Y hemos visto un crecimiento económico, hemos visto un desempleo medio controlado, hemos visto empresas que cada vez generan más dinero, sabemos que hay una carrera por la inteligencia artificial que está haciendo que las empresas tengan mayores márgenes. Porque además, en fin, que no hemos visto lo contrario. Entonces no me creo todavía a ciencia cierta ninguna de las otras historias. Hemos visto en el SP500 que en torno a eventos geopolíticos, pues de media son 15-20 días de susto y ahí es donde estaríamos ahora. Y esa continuación, después de esos primeros 20-30 días de miedo, que los mercados, por lo menos desde 1939, han empezado a subir, continuar. La vida continúa, ¿vale? Si acaso estamos enfrente de grandes oportunidades, como ya he comentado muchas veces, ahora mismo en tecnología tenemos un forward PE más bajo que el de abril 2025. Significa que toda esta gente que nos dice que esto está súper sobrevalorado, pues igual no es el caso. Cuando empezamos a ver el precio de las acciones de tecnología ajustado por los rendimientos y los resultados, las ganancias que están teniendo, igual ya no están tan sobrevaloradas y estamos enfrente de un gran descuento. Como digo, es muy fácil venderos miedo, podría dar muchísimas razones por las que esto se vaya a la mierda y el infierno, pero también encuentro pequeñas razones por las que podemos ver oportunidades en medio del caos. Entonces, la cosa está bastante divertida. Bitcoin en la vela semanal todavía no ha llegado a esa media de 200 sesiones que esperaría mucha gente. Históricamente hemos puesto suelos en todos los mercados bajistas en torno a esa media de 200 sesiones. Podría ser que lleguemos, igual ya lo hemos puesto. Estamos ante una zona de gran acumulación y especialmente ese máximo que se puso inicialmente con los ETFs, que además coincide con el techo del mercado anterior. E históricamente esos techos de ciclo anterior se han respetado bastante bien. No sé por qué todo el mundo piensa que Bitcoin se va a los $10.000. Yo personalmente lo dudo. Si acaso creo que podemos meter algún mechazo por aquí, algún sustillo más, pero igual ya estamos llegando a una zona interesante. Si vamos a ver la gráfica diaria, pues daros cuenta, hemos estado poniendo mínimos cada vez más altos y ¿podría ser esto un banderín bajista? Si lo rompemos, pues sí que lo podría ser. Pero por ahora no lo ha roto, con lo cual si empezamos a ver cierta consolidación por aquí, no tiene tan mala pinta. Daros cuenta la que está cayendo con la guerra, con el petróleo, con la recesión, con todo este miedo que nos venden. Bitcoin no está crashing, ¿vale? La corrección ya la tuvo anteriormente a este conflicto, con lo cual está manteniendo la compostura bastante bien, a diferencia de los metales, a diferencia de otros activos que sí que han tenido fuertes reacciones con la guerra. Entonces, como digo, hasta que no me demuestre lo contrario el precio, no lo veo tan negativo. Ahora bien, empiezan a surgir muchas potenciales ideas. Vamos a ver Google, por ejemplo. ¿Podría ser que estamos en medio de ese hombro-cabeza? Podría ser, ¿vale? Y ahí es donde sí que creo que podemos ver oportunidades. Especialmente si empezamos a romper niveles, podemos meternos una corrección interesante. Daos cuenta que hay gaps
y soporte bastante más fuertes abajo. No solo en Google, sino en todas las tecnológicas, ¿vale? Vamos a ver Nvidia, por ejemplo, y estaríamos viendo algo parecido. Podría ser que esto también fue ese hombro, cabeza, hombro que estamos viendo ahora. Si rompiésemos esa media de 200, donde damos cuenta cómo la hemos perforado. Ahora lo que quiero ver es si somos capaces de volver a retestearla y somos rechazados, o si consolidamos por aquí y empezamos a movernos en un rango. Pero si empezamos a ver movimientos de retesteo, ahí donde igual me planteo volver a abrir opciones puts, cortos, etcétera, porque se puede hacer dinero hacia arriba y se puede hacer dinero hacia abajo. Os estoy dando todo tipo de opciones. Sí que hay algunas empresas de tecnología muy descontadas como Microsoft y, como os decía, los forward PEs ahora mismo son muy atractivos, ya que hay un gran descuento en las valoraciones y son empresas que no creo que van a desaparecer. Tesla, me parece muy interesante cómo hemos ido a jugar ese imbalance con gaps que teníamos bastante fuerte, y la siguiente zona de acumulación o gran zona de acumulación fue en torno a esos 300, 340. O sea que si cayésemos ahí sería un descuento bastante bueno. Y no creo que Tesla va a desaparecer. Tesla no es una empresa a la que el petróleo le afecte directamente. De forma indirecta, pues obviamente el tema industrial sí se puede ver afectado, pero el tema de inteligencia artificial, robotaxi, robots y tal, no creo que va a desaparecer porque el petróleo está caro. Si acaso, se puede beneficiar. Vale, así que ahí os lo dejo. Estas son las cosas que veo. Cuéntame tú qué opinas. Cuéntame si estamos ante una oportunidad, si estamos ante el comienzo de una catástrofe o una corrección aún mayor. ¿Cuáles son los niveles que estarías esperando? ¿Vale? Porque, en fin, para gustos colores. Aquí están mis ideas, no es aviso financiero. Esta semana va a estar muy divertida. Os leo en comentarios. Hasta luego.